canales, instrumentos o ejercicios espirituales que Dios nos ha concedido a nosotros para poder gustar de la presencia del Señor, para poder edificarnos espiritualmente, cimentarnos en la madurez de las Santas Escrituras y poder llevar a cabo así una vida de santificación, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos determinado, o lo que se puede conocer como los medios de gracia. Permítanme un momento. Y ya hemos tratado hasta ahora 3 y estamos en el tercero. Hemos hablado acerca de la importancia de las Escrituras como el primer medio de gracia, ya que es ahí donde el creyente va a encontrar su cimiento, que es Jesucristo, que es la roca sobre la cual ha de edificar su casa, ¿no? Y para que cuando vengan las tempestades, las vicisitudes de esta vida, a golpear contra esa casa espiritual, esta casa no caiga, ¿no? Vimos entonces la importancia de esto. No voy a volver al tema, igual creo que aquí ya todos lo conocen, a los hermanos de Ibagué, estoy seguro que sí. El segundo medio de gracia que tocamos fue la oración, ¿verdad? Quise ponerlo inclusive en este orden porque hay una importancia en que el cristiano tenga en cuenta primero, sin descuidar lo otro, primero las Santas Escrituras antes que la oración, porque es en las Escrituras donde el cristiano va a tener una buena base para una excelente oración. Me atrevo a afirmar nuevamente lo que dije en alguna ocasión, es que un cristiano de mucha oración, que no tenga nada que ver con las Escrituras, de seguro es un cristiano, o bueno, entre comillas, un cristiano de mucha oración, pero incorrecta. Porque si no conoce las Escrituras, ¿cómo va a poder elevar o entablar una conversación correcta con Dios si no conoce la voluntad de Dios? Así que es importante conocer las Escrituras para poder tener una excelente vida de oración. Por otro lado, obviamente, ya teniendo como base eso, es importante para nosotros mantenernos constantemente en la oración. Cristo, cuando enseñó una parábola, el evangelista Lucas, para referirse a la enseñanza de Cristo, dio fe diciendo lo siguiente: y Cristo refirió una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cada cuánto? Siempre. ¿Y qué? Y no desmayar. Así que es importantísimo, es importante llevar que el cristiano lleve una vida de oración. Así que es la manera, no como lo tiene el mundo, ¿no? o el mundo evangélico que hoy nos rodea, que la oración es muy importante para que usted pueda cambiar los planes de Dios, y eso es incorrecto. Ahí la muestra de desconocer las Escrituras. Nosotros no oramos para cambiar los planes de Dios. Nosotros no oramos para imponer decretos, confesiones y declaraciones en este mundo, en esta vida. Nosotros oramos para que de esa manera podamos demostrar nuestra absoluta confianza y dependencia de Dios, de que todos nuestros asuntos están en las manos de nuestro buen Dios y Padre eterno. Por eso nosotros oramos, y por eso debemos mantener constantemente en la oración. Y entramos al tercer punto, medio de gracia, bastante ignorado hoy en día, como es la vida congregacional, la comunión de la iglesia local. Importante es para nuestras vidas, pues es lo que Dios ha dejado para que nosotros, amados hermanos, podamos fortalecernos cada día, podamos cada día entrar en esa comunión. Cité un texto hace 8 días que cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo con respecto a las pasiones de la carne, le dice: huye de esas pasiones. Ahí dice juveniles, ¿no? Pero él está apuntando a pasiones carnales para que los adultos no se vayan a salir del texto. Él le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, pero dice:
junto o con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Y ahí, aunque no se menciona explícitamente la congregación, la iglesia local, implícitamente sí está mencionado que aquellos con los cuales de corazón puro invocan el nombre del Señor son nuestros hermanos. Pero citamos de varios textos, estuvimos citando Hebreos capítulo 10, el verso 24 y el verso 25 fue el texto que estuvimos citando hace 8 días. Creo que todos lo conocemos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos o cuando veis que aquel día se acerca. Y vimos que este texto presenta 2 exhortaciones. Una, la consideración mutua en la iglesia. Y 2, el no dejar de congregarnos, ¿verdad? El no dejar de congregarse. En la primera exhortación tiene 2 propósitos. La consideración mutua en la iglesia tiene 2 propósitos: estimularnos al amor y ¿a qué? Y a las buenas obras, ¿verdad? Y la segunda exhortación tiene 3 propósitos de el por qué no dejar de congregarse. Primero, para no seguir el mal ejemplo de otros, como algunos tienen por costumbre. Segundo, para la exhortación mutua, exhortándonos unos a otros. Y tercero, para perseverar juntos en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, ahí vimos, estuvimos hablando también de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16, marcando esa importancia para nuestras vidas, marcando la importancia del creyente de mantener en comunidad. Hoy quiero hablar acerca de mencionar textos que manifiestan la importancia de la unidad congregacional. Y quise mencionar esto pues para no dejar volando un poco a nuestros hermanos de Ibagué y por no dejar volando a algún hermano que de pronto no pudo venir hace 8 días. Pero vamos a mencionar entonces textos que manifiestan la importancia de la unidad congregacional. Vamos a leer primera a Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Alguien quien lo tenga puede leerlo fuertemente. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, aquí, bueno, hay varias frases importantes que creo que marcan que es un texto apropiado para el tema que estamos hablando y mostrando la vida congregacional, la comunión de la iglesia local como una base, como un medio para la santificación. El apóstol Pablo menciona claramente, orando aquí por los tesalonicenses, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos, ¿para qué? Para con otros. Ahí no está hablando de todos los seres de este mundo, ¿no? De que podamos amarnos unos para con otros, los inconversos. No, aquí está hablando de la iglesia local, de los creyentes. En este caso le está hablando específicamente a ¿quiénes? A los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, ¿verdad? Y dice que ora el Señor para que crezcan en amor unos para con otros. Y dice, ahí sí aclara o añade, y para con todos, para no dejar como el vacío de que el amor solamente es para la iglesia. No, pero el primero aclara, uno para con otros y para con todos. Y dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles ¿en qué?
Santidad. Entonces es un texto o la razón, mire, que el apóstol Pablo conecta lo que es el vivir en esa comunidad, el mantener la unidad congregacional o la unidad del cuerpo de Cristo como algo importante para también mantenerse irreprensibles, es decir, sin mancha, en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y me recuerda el hecho de cuando estuvimos leyendo Hebreos capítulo 10, que esa segunda exhortación de no dejar de congregarse tuvo tres propósitos, o tiene tres propósitos. ¿Cuál fue el que mencioné? No tomar el mal ejemplo de otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos mutuamente unos a otros, y el poder esperar el gran consuelo que tiene el cristiano de la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí está uniendo esas cosas, mantener el amor los unos para con los otros. Hebreos dice que nos consideremos mutuamente para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y aquí está hablando acerca de ¿qué? De que el Señor nos haga crecer en ¿qué? En amor, unos para con otros, ¿verdad? En el texto entonces a los tesalonicenses se observa claramente cómo el amor entre cristianos fortalece la vida de santidad. ¿Pero por qué? Bueno, porque este amor no es de ay hermano, ay tan bonito el hermano, ay tan lindo el hermano, ay cómo está lindo el hermano. Ese no es esa clase de amor. No es de mantener recostado al hermano y para dónde vamos y acompaño al baño y salimos a pasear. No es eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Eso puede hacerlo. Pero no es ese amor, el amor que el apóstol Pablo está planteando, al punto que ayuda a crecer en la vida de santidad. Es ese amor que nos lleva a preocuparnos. ¿Para qué? A preocuparnos por la vida espiritual de nuestro hermano en la fe. Es ese amor que nos lleva a estar pendientes de la posición espiritual de nuestro hermano, constantemente siempre buscando una palabra de fe para él, una palabra de consuelo. Por eso el escritor a los Hebreos habla de exhortándonos unos a otros. La palabra exhortación, ¿qué es? Tiene que ver con animarse, tiene un tris de reprensión, pero todo es una palabra más exacta sería animarse en amor. Eso es la exhortación, animarse, motivarse, empujarse en el amor cristiano. Y eso tiene como meta principal en la vida espiritual del cristiano. Por eso antes de reunirnos, mire, se reunieron a ver una película. Ay, mirad cómo se aman. Esa frase no se lo ganaron la iglesia primitiva, porque mantenían yendo a los parques juntos a jugar fútbol. Repito, eso no es malo, pueden hacerlo. Pero la frase de mirad cómo se aman, se la ganó la iglesia primitiva por su constante, por su común unidad y fervor espiritual, por el ánimo que mantenían ellos entre sí. ¿Qué era amar a la iglesia? Sino cuando después de haber sido apedreados, los apóstoles se iban de los hermanos a decirles: ánimo, sigan adelante, ánimo, no desmayen, esto no es nada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que hemos de recibir cuando Cristo venga. Tranquilo, hermanos, sigamos peleando esta batalla. Eso era una demostración de amor. Demostración de amor no es simplemente dejar que el hermano llore sus aflicciones. Si no, la vida está muy dura, tranquilo. Yo también tengo ganas de apartarme del evangelio, pero no, tranquilo. No, eso no es siempre sacar a relucir la palabra de Dios y el ánimo que podemos recibir por medio de las santas escrituras. Eso es amar. Antes, amados hermanos, de formar grupos donde nos visitamos los unos a los otros, la preocupación o la demostración del amor está en la vida espiritual de nuestros hermanos. Sin dejar de lado
la búsqueda constante de la presencia de nuestro Dios. Pues el apóstol Pablo tiene su petición elevada hacia Dios, que es quien les hará crecer. Por eso él inicia, él no dice abunden en amor unos para con otros, él dice el Señor os haga crecer y abundar. Y plasma su oración para también dejarles en claro que aunque deben crecer en amor mutuamente, lo deben hacer en la presencia, en la comunión cada día de la presencia de Dios, siempre buscando al Señor a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, siempre buscando esa fuerza mutua, siempre buscando esa conexión con el Señor. Y cuando ellos hagan eso, de seguro van a poder abundar, crecer en amor unos para con otros y vivir esto, llegar al punto de ser afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Recuerde que el corazón nuestro, amados hermanos, a veces quiere venir a engañarnos. Y digo a veces, por no decir todos los días, constantemente, a veces quiere sacar a relucir sus principios humanos, porque en eso es especialista el corazón. Y yo digo que todavía estamos aferrados a un tris o por un hilo a esta naturaleza pecaminosa. El corazón a veces quiere ponernos por delante nosotros, por delante de la vida cristiana, sus principios humanos. Por eso hay una necesidad de afirmar los corazones, pero en Cristo, en las Escrituras, en la santidad de Dios, y siempre teniendo como base la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como lo mencionamos hace 8 días, creo que esta venida de Cristo no tiene el propósito de como lo hace el pentecostalismo, ¿no? De, Cristo viene pronto, pero es como infundir terror. Estás preparado, estás orando, Cristo viene, y si viene y te encuentras sin orar, te vas a quedar. Pero tiene esa percepción mala de traer a colación, de traer poner delante la mesa la venida de Cristo, pero es para como causar terror. Cuidado, hermano, que Cristo viene, y si no estás preparado te quedarás, morirás, irás para el infierno y te quemarás por los siglos de los siglos. Que puede ser cierto, ¿verdad? Quien no tenga a Cristo como su Señor, le va a pasar eso. Pero para nosotros el propósito de la venida de Cristo no es para traer miedo, sino consuelo a nuestras almas. Es importante y no podemos olvidar el recordarnos mutuamente cada día que Cristo viene pronto. ¿Pero para qué? ¿Para temor? No, para consuelo, amados hermanos, para consuelo de nuestras almas. Igual por eso la Biblia plantea la venida de Cristo como la esperanza del cristiano. Leamos Hebreos capítulo 12. Así que hay un texto, este texto nos acaba de hablar de la importancia de esa unidad congregacional. Hebreos capítulo 2, verso 11 y verso 12. Hebreos capítulo 2, verso 11 y 12. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer duro? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Así es. Gracias, hermano. En el texto nos encontramos con palabras importantes como los santificados, hermanos, congregación. Esas palabras nos dejan por sentado, por lo menos a mí, el llamado de Dios que Dios ha hecho a los cristianos que han sido santificados por Dios, que han sido hechos hermanos en la fe, por cuanto ahora somos la gran familia de Dios en Jesucristo. Eso somos nosotros, la gran familia de Dios en Jesucristo. A la gente le aterra que nosotros podamos determinarnos como hermanos. ¿Son hijos del mismo Padre? Sí, de nuestro Padre eterno.
somos hermanos y debemos recibirnos siempre en ese amor. Ese llamado es a congregarse, ahí lo que estamos viendo en el verso 12, es a congregarse para que por medio de las Escrituras escuchemos a nuestro Señor Jesucristo anunciarnos el santo nombre de Dios, y de esta manera nuestro buen Dios y Padre sea adorado y alabado en todo lugar donde se reúnan sus redimidos hijos. Recuerde Hebreos capítulo 1 verso 2, dice que ahora Dios, habiendo antes hablado por profetas, ahora nos habla por Jesucristo. Y es lo que dice, una profecía apuntada, aplicada a Cristo: anunciaré a mis hermanos, eso vino a ser Cristo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que nosotros ahora podemos glorificar a nuestro Dios. Leamos este texto de Mateo capítulo 18, verso 20. Mateo 18, verso 20. Duro. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Ok, aquí, ahí. Bueno, ahí el contexto de este texto se nos presenta para respaldar lo que es la disciplina de la iglesia, la disciplina bíblica de la iglesia, ¿no? Que es un texto que usan para presentar cualquier cantidad de peticiones. La realidad es que el texto es para respaldar la disciplina eclesial, que donde hay 2 o 3 ahí estableciendo esa disciplina según su contexto, Dios está ahí en medio de ellos. Pero el texto, aún así, en medio de su contexto, debe provocar, por lo menos, no sé si llamarle sentimientos, actitudes. Bueno, permítame mencionarle 2 sentimientos en nuestra vida. Primero, consuelo. Segundo, reverencia. ¿Por qué consuelo? Consuelo porque su presencia está en medio de nosotros. Ahora, aunque el contexto es cierto, habla de disciplina eclesial, eso da a entender que estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen a la luz de lo que es algo congregacional. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne en nombre de Él, ahí está Él en medio de ellos. Eso ocurre en este tiempo ahora. Sea para los asuntos que tomemos, si es para disciplina y es bíblica, Cristo está en medio de nosotros. Si es para membresía, para darle membresía a alguien, Cristo está en medio de nosotros. Así que esto, el hecho de que el Señor mencione este texto, digo que debe producir por lo menos 2 sentimientos. Igual, digo por lo menos porque puede usted mencionar, ay, pero también producir esto, también esto. Pero yo quiero enfocarme en 2 sentimientos: consuelo y reverencia. Consuelo, vuelvo y repito, porque ahí está Cristo asegurando su presencia en medio de nosotros. Cristo está en medio nuestro. Es más, es obvio, porque cuando abrimos la palabra de Dios, es Cristo hablándonos del Padre. Segundo, reverencia. ¿Por qué? Por lo mismo que causa consuelo, porque su presencia está en medio de nosotros. Así como debe haber consuelo para nuestra vida, porque Cristo está en medio de nosotros, debe haber reverencia. Por lo tanto, esto debe conllevar un esfuerzo sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para estar siempre atentos a lo que el Señor quiera hablarnos aquí, en el púlpito, por medio del instrumento que Él haya decidido. Porque eso debe traer en nuestra vida reverencia, el respeto al hecho de que Dios está hablando para nosotros. Así que, bueno, me falta un texto más, pero no lo voy a mencionar, es un poco más largo, que es el texto de Romanos 12, verso 1 al 3 y verso 10 al 11, que tiene que ver con esa, también la comunidad fraternal, los dones que se manifiestan en la iglesia, pero con el propósito de demostrar el amor fraternal entre nosotros. El propósito de los dones que menciona Romanos 12, 1 al 3 y 10 al 11, Romanos 12, 1 al 11, tiene como propósito no el enaltecernos
los unos a los otros porque tengo X o Y don, sino el de servir los unos a los otros. Lastimosamente estamos en medio de este mover evangélico donde cuando alguien tiene un don, el propósito es colocarse por encima del otro. Pero en los dones, bíblicamente, no son para colocarnos por encima del otro, sino por debajo del otro, al servicio del otro. Así que, para muestra, el hecho de que el pastorado tiene como propósito no ser cacique sobre una tribu, sino que un servidor de la iglesia del Señor. Vamos a parar ahí, vamos a orar al Señor para que nos ayude cada día a comprender que el llamado congregacional no es para molestar, no es una exigencia porque hay que cumplirle al hombre, al pastor, al que nos está dirigiendo y nos mantiene chuzando que hay que congregarnos y sí molesta, y a veces la gente toma la posición de que es que si no voy, él viene y me regaña y lo tengo ahí visitándome. ¿Y por qué? Porque y no entendemos que el llamado a la congregación primero es por Dios y segundo es para la edificación y santificación de nuestras vidas. Es un gran medio de gracia para nosotros ser santificados junto con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Vamos a orar.